Señor Jesús. Honra a tu Padre y a tu Madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un día estaba pensando en los mandamientos. De los 10 mandamientos fueron trasladados aquí al Antiguo Testamento. Pero hay uno de los mandamientos que no fue trasladado al Nuevo Testamento. Si usted ha leído, recordará, meditará en ello, donde el Señor dijo: no matarás, no codiciarás. Todo eso está trasladado al Nuevo Testamento. De los 10, 9 son los que tenemos acá. Y el que no está trasladado acá es el sábado. No hallamos en el Nuevo Testamento una frase donde Él nos mande a guardar el sábado. Pero entre ellos está este mandamiento que es de los 10. En este texto que vemos acá, y le decía, en parte le hacía mención de este texto en el Antiguo Testamento, cuando leíamos Deuteronomio 5, y observábamos ahí lo que el Señor nos mencionó o habló desde allá para mostrarnos. Pero ahora quiero darle el sentido a esta palabra, porque le hablaba de algo, hermano, de lo que le explicaba, pero hoy, esta frase cuando dice honra, si alguien logra comprender, uno sin el Señor ignora esta palabra, sin el Señor lo ignora uno, no sabe uno. Sin Cristo se han cometido errores graves, garrafales en la vida, pero cuando ya se tiene, a veces he llegado a usar esta expresión y digo que aquí nadie viene a practicar la sana doctrina, porque nadie, en verdad, nadie. Este solo es un aula de la sana doctrina. La sana doctrina lo practicamos allá afuera. Aquí es el aula donde usted se sienta, yo me siento, y recibimos cierta instrucción, como en Romanos 6:17 dice que habéis obedecido aquella forma de doctrina a la cual asimismo fuisteis entregados. Pero cuando dice aquella forma, es la formación que recibimos acá. La formación, todos los que estudian tienen formaciones académicas, formaciones militares. Bueno, hay ¿de qué forman aquel? ¿Y para qué lo forman? Le hacen algo. Pero aquí donde nosotros nos sentamos, se forma al hombre, se forma a la mujer. ¿Para qué? Para que allá afuera dé a conocer realmente dónde y quiénes formaron a este hombre y a esta mujer. Pero entre ellas miramos esta palabra, dice que cuando alguien honra en el Señor, respeta a Padre, obedece a Padre, obedece a Madre. Dice el texto, la promesa del texto es para que te vaya bien. Es un mandamiento con promesa. Manda a obedecer, manda a respetar, pero al mismo tiempo da una promesa, y la promesa que da es para que te vaya bien, para que te vaya bien. A algunos en la vida no les ha ido bien, hermano. Algunos tal vez hasta pensaron que su emigración o su migración iba a ser para bien. Para algunos fue mal. Hay hijos que en verdad se han olvidado de los padres totalmente.
Algunos piensan, yo recuerdo, me quedaba a ver a un hermano que compró su carrito ahí y saben que tiene un hijo por acá en el norte. Se le acercaron unos hermanos y le dijeron, qué calidad es tener hijo allá, decía, porque le envían algo a uno, decía. El hermano, pues él contaba, yo para no difamar a mi hijo, digo, sí hermano, gracias a Dios se acuerdan de nosotros, aunque ni siquiera una llamada, ni siquiera un mensaje de texto recibo de mi hijo, decía. Y de hermano, entonces muchas veces los hijos, en vez de honrar papá, aunque telefónicamente puede dar un consejo. Yo contaba en una ocasión que casi a la edad de 40 años, tal vez no era dinero lo que necesitaba, pero caminando con carga de Biblia y himnario, porque se cargaba y caminaba a pie para llegar a las conferencias por los extravíos y había que llevarse cajas de himnario y Biblias. Pero vinieron por los problemas de la vida, decía, si tan solo estuviera vivo papá, para que me diera un consejo, ¿qué hacer? ¿Cómo salir de esta pena? Porque un consejo vale tanto, más que pudiera haber dinero y todo, hermano. Pero ya no está. Y ahí recordaba el consejo de don Benjamín Menchú, un hombre de Dios, que cuando llegó el hijo y le dice, papá, cuando cumplió 18 años, la mayoría de edad en Guatemala, y dice, cumplido 18 años, y él le dice, que me alegra, pero él le decía, ahora ya soy hombre, dijo, cumplí 18 años. Don Benjamín llama al hijo y le dice, ven, siéntate, le dice, me alegra que hayas cumplido 18 años y que digas que eres hombre, le dice. Te voy a expresar las responsabilidades de un hombre. Cuando don Benjamín se sienta y detalla lo que era la responsabilidad de un hombre, el hijo inclinó la cabeza y le dice, perdóname papá, aún me falta, dijo. ¿Lo reconoces? Lo reconozco, dijo. Cuando yo me muera, le dijo don Benjamín a su hijo, cuando yo me muera, vas a ser un hombre porque tú vas a solventar tus problemas solos. Ya no voy a estar yo contigo para darte un consejo. Era un hombre de Dios grande, se fue de edad, más de 90 y fracción de años. Pero uno viene a entender cuando dice acá, honra, respeta a tu padre y madre, es un mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que te vaya bien. Voy a volver a leer el verso de Levítico 21, verso 9, porque quiero leerle esta parte y hacerle mención nuevamente el texto. Dice acá el capítulo que tenemos, 21:9, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra. Cuando una hija o un hijo realmente no respeta, no honra a sus padres, dice la Biblia que empieza a fornicar, a sus padres deshonra. Hay hijos que en verdad, reciben la instrucción y gracias a Dios cuando acatan la ordenanza que se le da, porque a veces cuando todavía están pequeñitos, ¿verdad? Bueno, están pequeñitos como que, miraba yo a un hermano por ahí que nos llevaba en su vehículo, pero en un cajoncito pequeño llevaba varios perritos y me quedé pensé algo, ¿verdad? Que cuando los niños son pequeños, así se hacen, suceden que puñitos como que los mete usted en un costalito y son fáciles de llevar, pero a manera que van creciendo, ya dominar el pensamiento, la madurez de alguien a que sirva al Señor, ya solo se puede realmente con la oración, la disciplina, la enseñanza que se les da. De lo contrario, hermano, se extravían luego. Pero
cuando acata el consejo, dice acá, a hija le dicen, bueno, hija, guarda tu vida, guarda, no vayas, tienes derecho a casarte, llegas a la mayoría de edad, te vas a casar, pero no vayas a tener fracaso antes de tu matrimonio, porque muchas veces lo primero que sucede ante el matrimonio es que el hombre, la mujer, fracasa teniendo sexo antes de su matrimonio, y eso lo llevará a la ruina. No solo lo lleva a la ruina, sino que deshonra a los padres, fíjense, hermano. Y es una manera que uno viene a ver acá. Dice que cuando comienza, como dice el verso, si comenzare a fornicar a su padre, deshonra. No solo deshonra a los padres, ¿verdad, hermano? Si están en comunión, deshonran a la iglesia. Es una cadena de deshonra. Yo estaba viendo unos versos que le voy a mostrar aquí en la palabra del Señor, porque cuando uno mira este libro es tan maravilloso que nos hace ver las cosas tan claras. Miremos el libro segundo de Samuel 13:2. Oiga cómo está acá. Segundo libro de Samuel 13:12. En esta parte que tenemos acá, dice acá el segundo libro de Samuel 13:12 y 3. Ella entonces le respondió: no, hermano mío. Mire la postura de esta mujer llamada Tamar y la postura de Amnón. No, hermano mío, no me hagas violencia, no me vayas a violar, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque mire el texto: ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Es lo que cuesta, ¿verdad? Como ir a poner la cara y decir que le den la mano de la que es esposa de uno, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, es que pasa que ese señor se oye que es bravo. No tenga miedo también de si es soltero, si es soltera, dígale que aunque se mire papá bravo, diga, pero es manso, ¿verdad? Para que lleguen, porque algunos se oye y dice, ¿verdad? Que cuidado con él, cuidado con él. Tamar dice que esta joven, Amnón llevaba un consejo de un su tío. Dice que este tío aconsejó que se enfermara para que de esa manera podía llegar Tamar a verla y le cocinara, y así podía abusar de ella. La Biblia dice que fue mayor el odio que le tuvo que el amor con que la miraba antes. Entonces se viene a ver que una joven abusada es deshonrada. Si usted mira, por ejemplo, los versos 18, llevaba un vestido de colores, dice que era el traje de las hijas vírgenes de los reyes. Pero luego tomó ceniza, que realmente significa totalmente vileza, se la esparció sobre su cabeza, rasgó su vestido y con su mano dice que en la cabeza se fue gritando, llorando, señal de exilio, de destierro, porque una mujer en Israel violada era totalmente rechazada. Era una mujer vil, pisoteada, fíjate, hermano. Pero ahora llegamos a transmitir esta palabra. Si hay jóvenes solteros, tal vez puedan que estén divisando, logre entender, en el Señor hay una enseñanza que realmente aquel tan siquiera se hiciera responsable, pero algunos media vez
obtuvieron lo que querían de la joven y dicen, la abandonan. Y hay algo que me quedaba a observar yo en la palabra del Señor. Estaba pensando en ello, y cuando pienso en ello, porque en esta parte yo quiero mostrarle para que usted también se vaya cierto. ¿Sabe hasta qué grado me he quedado a ver? La mujer dijo, si lo haces, eres un vil, y yo voy a ser una deshonrada. Pero ¿sabe hasta qué grado se lograba entender eso en Israel? Génesis 34 y el verso 31. Tratamos de extraer algo de la palabra del Señor e implantarlo, porque ya le decía que usted viene a esta escuela, a este aula, se va a ir, pero ¿qué lleva en verdad el aula? Vino y realmente llevó algo en esta aula donde el Señor nos juntó. Bueno, vino el catedrático, que es el Espíritu Santo, que nos enseñó. 34, 31 del Génesis. Pero ellos respondieron, ¿había de tratar a nuestra hermana como una ramera? ¿Había de tratar a nuestra hermana como una ramera? Dice que las rameras, la Biblia dice que las rameras eran tratadas sin respeto, sin dignidad. Pero aquí Dina realmente había en ella la dignidad de padres a quien debían honrar, respetar, pero alguien violentó esa dignidad, fíjese hermano. Y ahora me quedaba a ver acá el trato hasta donde aquellos valoraban y llegaron a evaluar cómo era el trato de aquella joven, hasta donde lo degradaron. Porque un matrimonio, cuando se casan, desde que se firman, bueno, ya son dueños mutuamente. Fíjese hermano. Ahora estaba observando esta palabra y me quedaba a ver aquí también. Hay algo, hermano, hay una consecuencia y muy seria. Le voy a leer esta palabra y quiero que realmente me ponga atención. Si tiene duda, no le pregunte a otro, porque han habido ciertos problemas que de repente le preguntan a otro, y cada quien que lee la palabra es responsable del mensaje, hermano. Oiga lo que dice Levítico 19, verso 29. Quiero mostrar esta palabra en Levítico 19, verso 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Yo estaba viendo, he analizado el verso, los versos, bueno, se analizan, se piensan, se meditan en ella. Cuando dice no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, me quedaba a ver esta palabra, porque, y quiero contarle en este caso, cuando le decía que realmente se aplique a lo que le voy a decir. La mayoría, hay una confusión muy seria. ¿Cuál es la confusión seria? La mayoría, por ejemplo, en los errores de las hijas, se embaraza una joven, más se ve en la joven, ¿verdad? Y en el joven también es un fornicario. ¿Y qué pasa con él? En el joven no se ve la fornicación, pero en la joven se ve la fornicación, porque mayormente la embarazaron, no hay un quite de que no haya fornicado. Pero ahora viene el texto, cuando pienso en este verso, porque nos quedamos viendo acá, la mayoría de los ancianos lo que han hecho es, bueno, si es hijo del hermano, han cortado a veces a los hermanos, porque quieren que echen a la hija de la casa. Es que está consintiendo la fornicación. Pero ahí no cabe el consentimiento de fornicación. Consentir la fornicación es tener una pareja
no casada en casa. Eso sí es consentir la fornicación. No quiere casar, el papá o la pareja no se quiere casar y se le dice a los padres, bueno, porque ya ve que se acostumbra a decir que se usa ese término, se robó la patoja, ¿verdad? Se robó, pero dijo un hermano, no, dijo, la hermana decía, porque arreglaron ese caso, dijo, yo me lo llevé, dijo, no, él fue el que me llevó, decía. Bueno, pero cuando se piensa en ello, se la lleva, ni modo, y ya está, y amanece en casa. Antiguamente los ancianos ni tiempo le daban a los hermanos, llegó y cortado, todos, mamá, papá y cuantos había en esa casa. Pero en ese caso se le llama a los padres, si se van a casar, se les da un tiempo dependiendo el lapso de cómo puedan arreglar sus documentos para que solventen esa situación. Hay padres que dicen que sí, yo si no lo quiero casar, eso ya es otra cosa. Cuando no los quieren casar los padres, entonces no quieren casar y sacar a la pareja, porque ahí eso sí es fornicación. Están consintiendo la fornicación. Pero dice, no, los saca porque hasta que te cases, te recibo acá en la casa. Pero la otra parte es de que cuando realmente embarazan a la joven, no es consentir la fornicación, porque jamás ni el hijo ni la hija llegaron con papá a decir, papá, ¿me das permiso? ¿Va a tener sexo con este joven? No llegó papá y dice, bueno, ¿quién es? Es ese canchito, sí, o ese no morito, entonces no me gusta, con él no, con él sí. Eso se llamaría que estaría dando un consentimiento, pero no se está dando el consentimiento, sino que se cometió un error, falló el joven, la joven, y resulta un embarazo. Ahora, cuando se echa a la hija de la casa, ¿qué está pasando con ella? Llegamos a ese punto. ¿Qué pasa? Estás prostituyendo a tu hija. Estás prostituyendo a tu hija. No vayas a prostituir a tu hija, porque si la echas, es cierto que fornicó. Si la echas, estás llenando la tierra de más prostitución, para que no se llene la tierra, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Porque ¿a dónde lo lanzaría? ¿A dónde lo echaría? Yo estaba viendo otra parte que todavía al respecto de este texto. Por ejemplo, Marcos, voy a leerle el Marcos capítulo 9, hay una parte acá en Marcos 9, porque ya le digo que a veces tenemos mala interpretación del verso y tergiversamos el sentido de ella. Tergiversamos el sentido de ella. Oiga lo que dice Marcos 9, el verso 37. Marcos 9, 37. El que recibe en mi nombre a un niño, este verso es tremendo. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Yo pensaba en este texto y para poder salir de este verso, me quedaba a ver la misma, porque la Biblia es el que nos da la respuesta. Juntemos este texto de Marcos 9:37 con Isaías 66. Oiga lo que dice Isaías 66, verso 9. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Pregunta a Dios. Si Él hace dar a luz, Él hace nacer. Dijo Jehová, yo que hago engendrar. Pregunta, ¿impediré el nacimiento, dice tu Dios? Porque hay una mayoría de padres. ¿Sabe qué pasa, hermano? Hay una mayoría de padres, madres, que muchas veces le dicen al hijo o a la hija, más a la hija, ¿verdad?
No lo quiero ver con ese niño acá. Mire qué hace. Eso es cuando aplicamos el Proverbio 6, 16, 17, donde hay 6, o más bien dicho, 7 cosas que abomina a Dios. Entre ellas está las manos derramadoras de sangre inocente. Yo he explicado la parte de ese texto. Algunos han cortado, hermano, porque accidentalmente lo atropellaron, botaron algo sobre él y le sacaron sangre, y de repente dice cortado de comunión, y Proverbios 6, 16, 17, porque mano derramadora de sangre inocente. No funciona ahí. Eso es un accidente. Es un accidente. Las manos derramadoras de sangre son aquellas que consienten y dicen, no te quiero ver con ese embarazo. O que golpea a un niño que no haya entrado a conciencia. Hay quienes dicen, entendé, animal, no entendé. Pero si todavía no ha entrado a conciencia el niño, y ese es inocente, cuando ya entró a conciencia, ya sabe, ya él, como Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare esa morirá. Cuando dice Ezequiel 18:4 es cuando el niño, el alma, la vida de aquel dejó la inocencia y ahora ya entró a una vida de conciencia. Y al entrar en la vida de conciencia ya él tiene que arrepentirse para poder entrar al cielo, de lo contrario ya va al infierno. Pero al mirar acá en el verso llegamos y nos damos cuenta que el que recibe, bueno, es que él es el que hace que se dé el engendro y él hace que se dé a luz, pero recibir realmente, como el verso describe acá, a mí me recibe, porque realmente sin la permisión de él no se dará un engendro ni un embarazo. Fíjese, hermano, hay algo muy penoso y delicado en este caso. Voy a leerle un texto en el libro de Oseas 2 y quiero mostrarle, porque no recuerdo quién hizo mención de algo, pero me es de gran utilidad recordarlo. Oseas 2, verso 4. Por ejemplo, el verso de Oseas 2, 4 y 5. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dije, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Esto es lo que menciona Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan 1:13. Hay 4 cosas que están ahí, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Ese verso lo llegué a estudiar en el 2008 cuando estuve internado en un hospital, pero ese texto repercutió mucho en mi cabeza. Cuando dice los que no son engendrados de voluntad de carne, de varón, ni de sangre, tal vez solo le menciono porque para explicarle esas 4 cosas es bastante, pero cuando dice de carne es lo que viene a hacer acá, es placer carnal. Y ahora cuando le digo que es delicado el verso, Dios dice, yo no tendré misericordia, porque a veces los hijos nacen y se trauman. Yo un día cuando explicaba en un mensaje, Juan 1:13, preferí crecer en una casa y no preguntarles a mis padres cómo llegué, lo explicaba, ni preguntar cómo llegué, si realmente era nacido de ahí, eran adoptado, un recogido, un vendido, porque ya ve que quienes venden hijos, regalan hijos, adoptan hijos y de todo pasa. Pero hay quienes que logran saber eso y se decepcionan, se trauman, se van y empiezan a tener vida descarriada sobre la faz de la tierra. Pero ahora, ¿quiénes son los culpables? Hice mención de que uno de padre es culpable del mal o es el responsable de una bendición. El Señor dice
tú el responsable de ello por las acciones que has tenido, las acciones que han tenido. Si es una mujer, bueno, y ya falló una vez, pero no vuelva a fallar. Reacciona. Si alguien trata de buscarlo ahora y decir, bueno, pero ya debe ser una mujer que haga un trato. Si me quieres a mí, hay uno o dos con las cuales tuve un fracaso, pero ¿verdad? Un buen negocio para que aquellos puedan crecer protegidos. Una misericordia, un amparo de Dios para aquellos que puedan tener una instrucción divina de Dios. Y dice el verso acá, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Cuando una mujer se deshonra es aquella que va. Hay quienes hacen eso. Tal vez van por un hijo y ya lo tienen, y tal vez papá, que tanto lo consiente, pueda que se pueda consentir con uno, pero que ya vaya con uno y te dejo esto y voy por otro. Y a eso ya realmente, como dice el texto, se deshonra. Acción de una prostituta. Y viene Dios, nos hace y nos revela acá que es delicado tener familias de esa forma, fíjese, hermano. Pero ahora, al mirar en la palabra, nos damos cuenta de que el Señor viene y nos hace ver: honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Quiere usted en verdad que le vaya bien en la vida? Que le vaya bien. Uno experimenta obedecer a los padres. Se fueron los padres, pero que en el corazón se hayan llevado también que en verdad, hijo que no le haya dado qué hacer a papá, qué hacer a mamá, porque las lágrimas que ellos también botan traen consecuencias a la vida de uno. Si es un hijo todavía, porque algunos tendrán los padres todavía, si todavía es hijo y hay un papá, no se olvide, hónrelos. Le voy a leer este último verso. Quería cerrar acá, pero primera carta a Timoteo. Quiero leerle esta parte porque cuando se dice que honra padre, incluye esta parte. Primera carta escrita a Timoteo. Miremos este texto en la primera carta a Timoteo. Oiga lo que la Biblia nos muestra, nos describe acá, capítulo 5 y el verso. Mirémoslo desde el verso 3, 4. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Empieza con el 3, honra. Porque he explicado que la iglesia tiene la responsabilidad de honrar a las viudas, media vez, como aquí adelante nos muestra, no menor de 60 años. Hay viudas que ya tienen más de 60 años. La iglesia le corresponde darle su ayuda o semanal o quincenal, pero ya le corresponde a la iglesia hacer eso por la viuda. Pero mientras hayan nietos o hayan hijos, dice que los hijos deben honrar a los abuelos o a los padres, como dice acá, recompensándoles. ¿Cómo le va a recompensar a mi padre, a mi madre? Cuando la mujer reconoce que tiene padres, algunos, como digo, han dejado de hablar a papá, han dejado de hablar a mamá. Pero eso no hace que traiga bien a la vida, mal puede traer. Pero si el hombre y la mujer, que aún es hijo y sus padres están ahí, y quiere honrar a sus padres, dice que aprende a recompensarlos. Se analiza, bueno, ¿cómo crecí? ¿Qué penas pasaron? Pero que ya no sigan viviendo esas penas, ya no sigan pasando. Ahora la fuerza, el vigor, máxime si le ha hecho un mayor bien, a un doble, triple bien en la vida,
con mayor razón aquel debe aprender a recompensar en algo a papá, hermanos amados. Entonces, mientras estamos sobre la faz de la tierra, que el Señor nos ayude a comprender cada día su palabra, las que Él nos ha hecho ver, que Él las bendiga en cada corazón. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento. Solo tienes tu poder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Con su gracia y su rica bendición, no la oye las espinas, te convocas y aflicción, ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Es perfecto, muy profundo, en la mente y corazón, llevará consigo al mundo, que le das la salvación. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Nuestro Señor Jesucristo, persona santa, bendita, en quien nos amaste. Damos gracias, querido Dios, porque en nuestros corazones, querido Padre, hay gozo y alegría de poder estar en tu presencia en esta preciosa hora de esta tarde. Gracias damos por tu pueblo que has reunido, querido Dios, en el propósito, el deseo que cada uno de nosotros seamos instruidos por medio de tu palabra. Te damos gracias, querido Padre, por tus siervos que has levantado con la guianza de tu Santo Espíritu, nos han enseñado tu preciosa palabra. Te damos gracias porque tu palabra, dice, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias te damos, soberano Padre, tu palabra nos enseña, querido Dios, cómo debemos caminar en nuestra vida espiritual. Te damos gracias, querido Dios, porque si has querido hablar a tu pueblo, solamente también te rogamos, te suplicamos por la noche para la predicación del Santo Evangelio, desde ya, querido Padre, que tú levantes a tus vasos con la guianza de tu Santo Espíritu, para que muchos que están sin Cristo, sin esperanza, hoy puedan llegar a los pies del Señor Jesucristo. En esta preciosa hora de esta tarde, en nuestros labios recibe las gracias que te damos por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Un momentito de atención, nuestro próximo servicio, la predicación del Evangelio es a las 7 de la noche. Todos cordialmente invitados
a las 7 de la noche. Si hay hermanos que tienen sus invitados para traerlos y no tiene cómo traerlos, dice que hay transporte para poder recoger a sus invitados. Si hay algún hermano también, alguna hermana que desea ser examinado para su bautismo o su restauración, puede pasar a partir de estos momentos. Aquí están los siervos del Señor para poder escuchar el deseo de su corazón. También seguimos anunciando que no se permite comer ni beber dentro de este salón. Por favor, hermanos amados y hermanas, no entrar comida ni bebida a este salón de conferencias. También si hay hermanos que no tienen hospedaje todavía, los hermanos dicen que pase a la oficina para reportar y ahí ellos le darán su hospedaje. Pase a la oficina. También hay baños, dice, en la iglesia que está enfrente. Ahí hay otros baños y si usted no encuentra los baños, puede preguntar a los hermanos del parqueo. Ellos van a indicar dónde están los baños. Otro anuncio también, hermanos, padres de familia. Los hermanos suplican que por favor tener cuidado con sus niños para no estar corriendo en los pasillos, especialmente en el horario de servicio. Dice que los niños están corriendo por los pasillos y ellos suplican amablemente a los hermanos, padres de familia, tener ese cuidado con los niños. Hay guardería donde usted puede dejar también a los niños de 2 años a 10 años. Ahí está la guardería para que usted los pueda dejar ahí. De lo contrario, los puede tener sentaditos ahí a la par de usted. La cena también se servirá a las 5 de la tarde. 5 de la tarde se comenzará a servir la cena. Solamente y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, hermanos.